Elvira Romero conducía su automóvil por la autopista nocturna que venía del aeropuerto, tratando de no pensar en lo fácilmente que Roberto se había apartado del beso de despedida. A sus 36 años, ya había aprendido a distinguir sin equivocarse la falsedad en las entonaciones de su marido, pero aún no siempre estaba lista para admitirlo en voz alta. El sol de septiembre se inclinaba hacia el horizonte, caía la tarde, y Elvira se sumió en sus pensamientos. «Mamá, ¿puedo subir la música?», preguntó Diana suavemente desde el asiento trasero. Elvira miró por el espejo retrovisor. Su hija de 10 años estaba sentada, pegada a la ventana, mirando pensativa los paisajes que pasaban. Normalmente después de los viajes al aeropuerto, la niña charlaba sin parar, contaba qué aviones había visto, qué personas pasaban, hacía planes para la tarde. Hoy Diana había estado callada desde la mañana. «Cariño, ¿pasó algo?», preguntó Elvira, bajando el volumen de la radio en lugar de subirlo. Diana se estremeció y rápidamente apartó la mirada. «No, todo está bien. Diana, veo que estás molesta». «¿Papá dijo algo?». «No. Solo. Estoy cansada». Elvira se mordió el labio. Roberto se iba de viaje de negocios por una semana, supuestamente a Valencia, a una reunión con proveedores de equipo de construcción. Trabajaba como gerente en una gran empresa comercial, y estos viajes ocurrían regularmente, aproximadamente una vez al mes. Normalmente se tomaba estos viajes con calma, hacía su maleta sin prisa, revisaba los documentos, bromeaba con Diana sobre qué souvenir le traería. Pero hoy algo no andaba bien. Se había apresurado desde la mañana, revisó el contenido de su bolsa varias veces, miraba nerviosamente el reloj. Cuando llegaron al aeropuerto, inmediatamente pidió que se detuvieran en la entrada y no les permitió salir del auto, mucho menos entrar al edificio del aeropuerto con él. Elvira entonces no le dio importancia, lo atribuyó a la prisa y a los asuntos de negocios, pero ahora cada detalle se recordaba de manera diferente. «No me gustan las despedidas largas», dijo, besando a Elvira en la mejilla. «Ya lo saben. Mejor váyanse de inmediato, si no empezarán los atascos». Entonces parecía razonable. Ahora, mirando a su hija silenciosa, Elvira sentía una ansiedad creciente. «Diana, si algo te preocupa, puedes contármelo». «Siempre». La niña lentamente volvió la cabeza y miró a su madre. En sus ojos se leía una seriedad que no le correspondía en absoluto a una niña de 10 años. «Mamá». Diana vaciló, guardó silencio. «¿Podemos pasar la noche en otro lugar hoy?». Elvira frunció el ceño. «¿En qué otro lugar?». «¿Qué quieres decir?». «Bueno. En casa de la abuela, por ejemplo. O en un hotel». «Diana, explícame, por favor, ¿qué está pasando?». «Me estás asustando». Diana volvió a mirar fijamente por la ventana. El silencio se prolongó por varios segundos y Elvira ya se disponía a repetir la pregunta cuando su hija habló, muy bajo, casi susurrando. «Vi algo. Algo que papá hizo». El corazón de Elvira dio un vuelco. «¿Qué viste exactamente?». «Esta mañana. Tú estabas en el baño, y yo salí de mi cuarto a tomar agua. Papá estaba en la cocina junto a la mesa. Él tomó tu bote de colágeno. Ese del que tomas todos los días». Elvira apretó con más fuerza el volante. El colágeno, un polvo blanco que disolvía en agua para fortalecer las articulaciones, para la elasticidad de la piel. El bote estaba sobre la mesa de la cocina, siempre a la vista. ¿Y qué? Tal vez solo lo miró. «No, mamá». Sacó de su bolsillo un paquetito pequeño. Uno transparente, con cierre. Y vertió de allí polvo blanco en tu bote. Luego tomó una cuchara y lo mezcló. Luego cerró el bote y lo puso de vuelta. Como si nada hubiera pasado. Elvira sintió como el frío se extendía por su espalda. Instintivamente redujo la velocidad, se cambió al carril derecho. «Diana, ¿estás segura? Tal vez te pareció». «Mamá, lo vi claramente. No me vio porque yo estaba en el pasillo detrás de la puerta. Pero vi todo». Vertió el polvo,
lo mezcló y rápidamente tiró el paquetito en el bote de basura. Luego limpió la cuchara y la puso en el fregadero. Elvira bruscamente se desvió al acotamiento y detuvo el auto. Las manos le temblaban. Se volvió hacia su hija. Diana, mírame. Esto es muy importante. ¿Estás absolutamente segura de lo que dices? La niña asintió. Lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá, tengo miedo. No sé qué era ese polvo, pero me pareció que papá estaba haciendo algo malo. Miraba a su alrededor de manera tan extraña. Y cuando luego le pregunté por qué estaba en la cocina, me respondió que buscaba las llaves del auto. Pero las llaves estaban en la mesita de la entrada, lo vi. Elvira cerró los ojos y trató de calmar su respiración. Los pensamientos se agitaban caóticamente en su cabeza, pero uno se abría paso más brillante que los demás, si su hija decía la verdad, y no dudaba de que Diana no inventaría algo así. Entonces Roberto le había echado algo peligroso en su colágeno. ¿Veneno? ¿Medicina? Lo que fuera, pero definitivamente no con buenas intenciones. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Susurró Diana. Elvira abrió los ojos y se obligó a pensar racionalmente. El pánico es el peor consejero. Si volvían a casa, Roberto se enteraría de que su plan fue descubierto. Si lo llamaba y armaba un escándalo, él lo negaría todo, diría que la niña se lo inventó. No había pruebas. El polvo ya estaba mezclado con el colágeno, el paquetito tirado. Incluso si lo encontraban en la basura, ¿qué probaría eso? Pero lo principal era que si Roberto realmente planeaba algo terrible, al enterarse del descubrimiento, podría acelerar sus acciones. O simplemente huir. Elvira se volvió hacia su hija y tomó su mano. Diana, escúchame atentamente. Ahora iremos a casa de la abuela. Te quedarás con ella unos días. Dirás que la extrañabas. ¿Y la escuela? ¿Y tú? Yo resolveré todo. Llamaré a la maestra. Y luego me ocuparé de esta situación. Pero debes prometerme algo. Cuando papá te llame, y seguramente te llamará, le dirás que mamá se intoxicó y está en el hospital. Diana abrió los ojos de par en par. ¿Qué? Exactamente así. Dirás que me sentí mal, me llevaron al hospital, y tú ahora estás en casa de la abuela. Nada más. No le digas que viste cómo echó algo. No se lo cuentes a nadie más, ni a tus amigas, ni a las maestras, ni a la abuela. Solo yo y tú lo sabremos. ¿Entendido? Entendido. ¿Pero por qué mentir? Porque si papá realmente hizo lo que viste, necesitamos tiempo para verificarlo y protegernos. Si se entera de que estamos al tanto, puede ser peligroso. ¿Confías en mí? Diana asintió lentamente. Confío. Entonces recuerda, cuando papá llame, di que mamá está en el hospital, se intoxicó con algo. Habla asustada, llora si puedes. Que piense que todo va según su plan. Y yo mientras tanto averiguaré qué pasa. ¿Y si pregunta en qué hospital? Elvira pensó. Di que en el Hospital General San Vicente. Ese que está en la calle de las Flores. Él sabe dónde está. Lo principal es que no reveles que lo sabes todo. Diana asintió seriamente, como adulta. Todo estará bien, cariño. Lo prometo. Volvió a arrancar el motor y salió a la carretera. En su cabeza se formaba un plan. Primero, llevar a Diana con su madre, Carmen. Luego, volver a casa, tomar el bote de colágeno y llevarlo a analizar. Un laboratorio privado, sin preguntas innecesarias. Si allí realmente resultaba haber algo peligroso, sería prueba. Y con prueba se podía ir a la policía. Pero por ahora, silencio. Silencio absoluto. Roberto no debía sospechar nada. 40 minutos después llegaron a un edificio de 5 pisos en las afueras de la ciudad, donde vivía Carmen. Elvira subió con su hija al tercer piso y tocó el timbre. Su madre abrió casi de inmediato, una mujer baja, robusta, con corte de pelo corto y mirada atenta. ¿Elvira? ¿Diana? ¡Qué milagro! Hola, mamá. ¿Puede Diana quedarse contigo un par de días?
Necesito resolver algo urgente. Carmen miró a su hija con evaluación. Siempre podía leer las emociones, incluso cuando Elvira trataba de ocultarlas. ¿Pasó algo? Luego te explicaré. Ahora no tengo tiempo. Diana, ¿nos abrazamos? Diana abrazó fuertemente a su madre y Elvira le susurró al oído. Recuerda lo que te dije. Y pórtate bien. Está bien, mamá. Elvira rápidamente besó a su hija y salió del apartamento. Carmen la acompañó con una mirada preocupada, pero no hizo preguntas. Entendía, si su hija pedía ayuda, significaba que el asunto era serio. Elvira bajó al auto y volvió. El camino tomó otros 40 minutos, y todo ese tiempo repasaba en su cabeza un solo pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué Roberto querría matarla? Habían vivido juntos 12 años. No perfectamente, por supuesto, había peleas, había periodos de frialdad, pero nada fuera de lo normal. Él ganaba bien, ella tenía un pequeño taller de costura, 3 empleadas, ingresos estables. Vivían sin lujos, pero tampoco en la miseria. El apartamento. Sí, el apartamento le había llegado por testamento de su abuelo hace 5 años, ya estando casada. Legalmente era su propiedad personal, no sujeta a división. También había una casa de campo, comprada con dinero común. El auto, también adquirido conjuntamente. Ahorros para un nuevo apartamento, alrededor de 2 millones de euros, ahorraban poco a poco. Y entonces Elvira cayó en cuenta. Hace un mes Roberto insistió en que fueran al notario y formalizaran testamentos mutuos. Para que en caso de algo no haya papeleo burocrático, explicó. Todo quedará para el otro, sin preguntas innecesarias. Entonces pareció un cuidado por la familia. Elvira aceptó sin pensarlo. Ahora el cuadro se formaba aterradoramente claro. Si ella moría, Roberto por testamento obtenía todo, el apartamento, la casa de campo, el dinero, el auto. Pero si se divorciaban, el apartamento se quedaba con ella, el dinero, el auto y la casa de campo habría que dividirlos. No conveniente. Elvira entró al patio de su edificio y estacionó. Subió al 4º piso, abrió la puerta del apartamento y pasó a la cocina. El bote de colágeno estaba sobre la mesa, un recipiente blanco de plástico con etiqueta verde. Elvira lo tomó con cuidado, como si fuera una bomba. Abrió la tapa, olió. Olor normal de colágeno, nada sospechoso. Visualmente también todo como siempre. Sacó el teléfono y fotografió el bote desde todos los ángulos, incluida la fecha en la etiqueta. Luego fue al dormitorio, tomó del armario una bolsa pequeña y puso allí el bote, envolviéndolo en una bolsa. Una vez más miró el apartamento. Todo en su lugar. Ninguna señal de que hubiera estado alguien allí, excepto ella. Elvira salió, cerró la puerta y se sentó en el auto. En el teléfono buscó la dirección de un laboratorio privado que se dedicaba a análisis químicos. Llamó. Buenas tardes, Laboratorio Análisis Forense, respondió una voz femenina. Hola. Dígame, ¿se puede entregar una muestra para análisis urgente? Necesito verificar si hay sustancias tóxicas en un polvo. Sí, por supuesto. Venga, trabajamos hasta las 8 de la tarde. ¿Qué muestra exactamente? Un suplemento alimenticio. Colágeno. Entendido. Tráigalo en empaque cerrado, haremos la recepción y realizaremos el análisis. El resultado urgente estará listo para mañana por la tarde. Gracias. Voy ahora. Elvira dejó el teléfono y arrancó. El laboratorio estaba en el distrito vecino, unos 20 minutos de viaje. Eran alrededor de las 7 de la tarde, el sol ya se ponía, las calles se llenaban de tráfico vespertino. Pensaba en Roberto. En cómo la besó esa mañana antes de partir. En cómo abrazó a Diana. En cómo hizo su maleta y bromeó sobre la rutina de los viajes de negocios. Todo eso parecía tan ordinario, tan normal. Y detrás de esa normalidad se escondía una intención monstruosa. Elvira siempre se consideró una mujer práctica. No soñaba con nubes,
no construía ilusiones. Pero incluso ella no podía imaginar que la persona con la que vivió 12 años fuera capaz de algo así. El laboratorio estaba ubicado en un pequeño edificio de oficinas. Elvira subió al segundo piso, entró a la recepción. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer joven con bata blanca. Buenas tardes. Llamé sobre el análisis. Sí, pase. Llene, por favor, el formulario de solicitud. Elvira llenó el formulario, apellido, nombre, teléfono de contacto, descripción de la muestra. La mujer aceptó el bote, lo examinó, anotó los datos. ¿Qué análisis exactamente le interesa? Verificación de sustancias tóxicas. Todo lo que pueda ser peligroso para la salud. Entendido. Realizaremos un análisis químico, determinaremos la composición. El resultado estará listo mañana a las 6 de la tarde. Nos pondremos en contacto con usted por teléfono. ¿Está bien? Gracias. Elvira pagó y salió del edificio. Sacó el teléfono, marcó el número de Roberto. Sonó varias veces, pero no contestó. Lo intentó de nuevo. De nuevo sin respuesta. Perfecto, pensó. Que se preocupe, ahora quedaba esperar. Y lo principal era no contestar la llamada cuando Roberto llamara. Que llame a Diana. Que piense que el plan funcionó. Se sentó en el auto y se dirigió de vuelta a casa de su madre. ¿Pasar la noche en casa era peligroso, y si Roberto decidía volver antes? ¿O pedía a alguien que revisara el apartamento? Necesitaba estar lejos, fuera del alcance. Carmen la recibió en la puerta. Elvira, ¿qué está pasando? Diana está sentada como en ascuas, no responde preguntas. Mamá, hablemos en la cocina. No hay que llamar a Diana. Pasaron a la cocina, cerraron la puerta. Elvira brevemente relató todo lo que supo de su hija. Su madre escuchó en silencio, solo una vez se cubrió la boca con la mano. Dios mío, Elvira. ¿Estás segura? Llevé el bote a analizar. Mañana sabremos con certeza. Por ahora me quedaré contigo, si no te importa. Por supuesto, quédate. ¿Y qué sigue? Si el análisis confirma que hay veneno allí, iré a la policía. Con pruebas. Carmen asintió. Correcto. ¿Y qué le dijiste a Diana? Que le diga a Roberto que estoy en el hospital, me intoxiqué. Que piense que su plan funcionó. Inteligente. Pero, Elvira. Si él realmente es capaz de eso, quién sabe de qué más sea capaz. Por eso no estoy en casa. Guardaron silencio. Detrás de la ventana se espesaba el anochecer. En algún lugar lejos Roberto estaba sentado junto a una mujer, por la cual estaba dispuesto a matar a la madre de su hija. Elvira despertó al amanecer por el sonido de un mensaje en el teléfono. Había dormido en el sofá de la sala en casa de su madre, cubierta con una vieja manta, y el sueño fue inquieto, lleno de pesadillas fragmentadas. Tomando el teléfono, vio en la pantalla el nombre de su marido, Roberto. El mensaje era corto: buenos días, amor. Llegué bien, todo normal. La reunión es hoy al mediodía. Las beso a ti y a Diana. Elvira apretó los dientes. Escribía como si nada. Como un marido amoroso que simplemente se fue de trabajo. ¿Y si ella esta mañana hubiera bebido su colágeno disuelto en agua, como hacía cada día los últimos 6 meses, qué habría pasado? ¿Intoxicación? ¿Muerte lenta? ¿O rápida, para que no hubiera tiempo de salvación? No respondió al mensaje. Dejó el teléfono de vuelta en la mesa y se levantó. En el apartamento estaba tranquilo, su madre y Diana aún dormían. Elvira fue al baño, se lavó la cara, tratando de ahuyentar los restos del sueño y ordenar sus pensamientos. El plan era así: esperar el resultado del análisis, obtener confirmación documental de que en el colágeno realmente había algo peligroso. Luego, directo a la policía. Sin pruebas su declaración parecería la histeria de una esposa ofendida. Con pruebas, ya era intento de asesinato. Elvira fue a la cocina y encendió la tetera.
Detrás de la ventana amanecía, el cielo de septiembre estaba despejado, prometía un día cálido. Extraño, pensó, como el mundo alrededor puede estar tan tranquilo cuando por dentro todo se derrumba. Media hora después despertó Diana. La niña salió de la habitación somnolienta, con el cabello despeinado. Vio a su madre y de inmediato se acercó a ella. Mamá, ¿estás aquí? Aquí, cariño. ¿Cómo dormiste? Bien. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Tú te quedarás con la abuela y yo iré a hacer algunos asuntos. Por la tarde volveré. Diana asintió y se apretó contra su madre. Elvira la abrazó, le acarició la cabeza. Todo estará bien, lo prometo. Carmen salió del dormitorio ya vestida, peinada. Siempre se levantaba temprano, incluso jubilada el hábito de levantarse temprano no desapareció. Buenos días. ¿Desayunaremos? Sí, mamá, gracias. Desayunaron las tres, avena, té, sándwiches con queso. Diana comía en silencio, mirando a su madre. Elvira trataba de mantenerse tranquila, pero por dentro hervía la ansiedad. Hoy se decidiría todo. Después del desayuno Elvira se preparó para irse. Carmen la llevó al pasillo. Elvira, ten cuidado. Si algo, llama de inmediato. Está bien, mamá. Y con Diana nos las arreglaremos, no te preocupes. Es una niña inteligente. Lo sé. Elvira abrazó a su madre y salió del apartamento. Se sentó en el auto y se dirigió hacia su casa. Necesitaba recoger algo, documentos del apartamento, certificado de matrimonio, testamento. Todo lo que podría ser necesario en la policía. Mientras conducía, el teléfono volvió a sonar. Esta vez una llamada, no un mensaje. Roberto. Elvira miró la pantalla y no contestó. Un minuto después llamó de nuevo. Volvió a ignorarlo. Que se preocupe. Que piense que no contesta porque ya se siente mal. O está completamente inconsciente. Exactamente eso planeaba, ¿verdad? Elvira estacionó en su edificio y subió al apartamento. Abrió la puerta, pasó adentro. Todo estaba como lo dejó la tarde anterior. Elvira fue al dormitorio, sacó del armario una carpeta con documentos. Certificado de propiedad del apartamento, recibido por testamento del abuelo. El testamento que formalizaron con Roberto hace un mes en el notario Daniel Vargas. Abrió el testamento y releyó el texto. Yo, Elvira Romero, lego todos mis bienes, incluyendo bienes raíces, fondos monetarios y bienes muebles, a mi esposo Roberto Campos. Roberto formalizó el mismo testamento, todo para ella. Entonces parecía lógico, si uno de los cónyuges muere, el otro recibe todo sin papeleo burocrático. Más simple, más rápido, más conveniente. Especialmente si hay un hijo que necesita estabilidad. Ahora Elvira entendía que había sido una trampa. Roberto preparaba el terreno con anticipación. Sabía que el apartamento era su propiedad personal, no sujeta a división en caso de divorcio. Pero si ella moría, el apartamento pasaría a él por testamento. Más la casa de campo, el auto, los ahorros. Todo de una vez, de un golpe. ¿Y su hija? ¿Qué planeaba hacer con Diana? Elvira recordó las palabras de su hija, ¿podemos pasar la noche en otro lugar? Diana sentía el peligro, incluso sin entender su magnitud. El instinto del niño funcionó antes que la lógica del adulto. Elvira juntó los documentos en la bolsa y salió del apartamento. Volvió al auto. El teléfono volvió a sonar, de nuevo Roberto. No contestó. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Hasta el resultado del análisis quedaban aún 7 horas. Elvira decidió volver donde su madre, para no quedarse sola. La soledad ahora era el peor enemigo, daba demasiado tiempo para pensar, y pensar llevaba al pánico. Cuando volvió a casa de Carmen, Diana jugaba en la habitación con el gato. Su madre estaba sentada en la cocina con una taza de café leyendo un libro. ¿Volviste? ¿Todo bien? Sí. Tomé los documentos. Ahora esperamos el resultado del análisis.
¿Roberto llamó? Varias veces. No contesto. ¿Y a Diana no le ha llamado? Todavía no. Carmen dejó el libro y miró a su hija. Elvira, quiero preguntarte. ¿En general sospechaste que él era capaz de algo así? Elvira lentamente negó con la cabeza. No. Nunca. Vivíamos una vida normal. Por supuesto, había desacuerdos, pero nada serio. Era un marido normal, un padre normal. Llevaba a Diana a la escuela, ayudaba con las tareas, iba con nosotras a la casa de campo. No noté ninguna señal. ¿Y una infidelidad? ¿Crees que tiene a alguien? Elvira pensó. Los últimos meses Roberto se quedaba más seguido en el trabajo, viajaba en viajes de negocios. Pero ella lo atribuía a la carga de trabajo. Trabajaba como gerente de ventas y los picos estacionales de actividad eran normales. No sé. Tal vez. Si se decidió por un asesinato, significa que hay una razón seria. El dinero es una cosa. Pero normalmente a tales extremos la gente llega cuando hay alguien más. Entonces no es solo avaricia. Es cálculo. Quiere empezar una nueva vida sin ti, pero con tu propiedad. Elvira asintió. La lógica era férrea. El divorcio significaba división de propiedad adquirida conjuntamente y pérdida del apartamento. La muerte de la esposa significaba obtenerlo todo. Más quedaba como viudo desafortunado, al que todos compadecen. Conveniente. Ventajoso. Monstruoso. Mamá, ¿y cómo crees que habría sido con Diana si yo? Bueno, si su plan hubiera funcionado, Carmen frunció el ceño. Oficialmente habría quedado con el padre. Pero yo, por supuesto, habría insistido en reuniones frecuentes. Aunque probar algo habría sido difícil. Si el análisis mostrara envenenamiento, comenzarían una investigación, pero sin pruebas directas. Él podría echarle la culpa a un accidente, a un producto de mala calidad, a lo que sea. Exactamente. ¿Y quién probaría que fue él quien echó el veneno? Podrían pensar que yo misma accidentalmente confundí algo, o que ni siquiera es veneno, solo una reacción del organismo. Elvira cerró los ojos. Qué bien pensado. Qué fríamente calculado. Roberto claramente no se decidió por esto impulsivamente. Planificó, se preparó, eligió el momento. El viaje de negocios era la coartada perfecta. Y la esposa en casa muere de envenenamiento. Tragedia. Accidente. Solo Diana lo vio todo. Pequeña testigo, que casualmente estuvo en el pasillo en el momento preciso. Si no fuera por ella, Elvira habría bebido el colágeno y... ¿Qué? ¿Se habría sentido mal? ¿Habría llamado a la ambulancia? ¿O habría muerto rápido, antes de la llegada de los médicos? Elvira se levantó y se acercó a la ventana. En la calle jugaban niños, pasaban autos, seguía la vida normal. Y ella tenía todo derrumbándose, todo en lo que creyó durante 12 años. Mamá, ¿cómo crees? ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo se volvió así? Carmen se encogió de hombros. Tal vez siempre fue así, solo lo ocultaba. O tal vez pasó algo, algo lo rompió. La gente cambia, Elvira. A veces para peor. Es que no entiendo. Éramos una familia. Hacíamos planes, ahorrábamos para un nuevo apartamento, queríamos en un par de años sacar una hipoteca y comprar algo más grande. ¿Cómo pudo traicionar todo esto? El dinero y la pasión hacen cosas terribles con la gente. Si él realmente tiene una amante, y ella es joven, hermosa, le promete una nueva vida. Los hombres a su edad a menudo pierden la cabeza. Elvira recordó que Roberto tenía 39. ¿Crisis de la mediana edad? ¿Intento de sentirse joven de nuevo? Había visto historias así en conocidos, leído en internet. Un hombre deja a la familia por una amante joven, abandona a la esposa e hijos, empieza una nueva vida. Pero normalmente eso terminaba en divorcio, no en asesinato. Significa que hay algo más. Tal vez la amante no acepta estar con un hombre divorciado sin apartamento y dinero.
Tal vez exige cierto nivel de vida, y Roberto entendió que después del divorcio no podría dárselo. ¿O la misma amante lo empujó a este plan? Elvira volvió a la mesa y se sentó frente a su madre. Necesito saber quién es ella. Si existe, ¿cómo lo harás? El teléfono. En la policía pueden revisar su correspondencia, llamadas. Si hay una amante, habrá rastros. ¿Y si borró todo? De todas formas quedarán registros en el operador. Detalle de llamadas, mensajes. Eso se puede recuperar. Carmen asintió. Tienes razón. Lo principal es esperar el resultado del análisis. Sin él todo lo demás no tiene sentido. Guardaron silencio. Elvira miró el reloj, mediodía. Aún 6 horas hasta el resultado. 6 horas de espera que se arrastraban como una eternidad. El teléfono de Diana sonó en la habitación. La niña salió con el aparato en la mano. Mamá, es papá. Elvira asintió. ¿Recuerdas lo que debes decir? Recuerdo. Diana contestó. Hola, papá. Elvira no oía lo que decía Roberto, pero veía cómo Diana escuchaba, asentía, luego comenzaba a hablar con voz temblorosa. Papá, mamá. Mamá se sintió mal. La llevaron al hospital. Estoy en casa de la abuela. Pausa. Diana escuchaba, y por su cara se veía que trataba de no llorar de verdad. No sé, papá. La abuela dijo que mamá se intoxicó con algo. Está muy mal. Los médicos dicen que es grave. Otra pausa. Diana sollozaba. En el Hospital General San Vicente. En la calle de las Flores. Papá, ¿cuándo vendrás? Escuchó otro minuto, luego dijo. Está bien. Te esperaré. Adiós. Dejó el teléfono y miró a su madre. Dijo que regresa urgentemente. Sale hoy en la tarde. Elvira asintió. Significa que picó. Piensa que el plan funcionó. Ahora probablemente está avisando a su amante, alegrándose de que todo resultara. Y luego hará el papel de marido preocupado. Eres muy buena, Diana. Hiciste todo correctamente. Diana se acercó a su madre y la abrazó. Mamá, tengo miedo. ¿Qué pasará cuando se entere de que lo engañamos? No se enterará. Aparecerá solo mañana por la mañana y para entonces ya tendré las pruebas. Y no podrá hacer nada. Carmen se levantó y sirvió té para todas. Se sentaron las tres en la cocina, en silencio, bebiendo té caliente. Detrás de la ventana pasaba un día normal de septiembre, y dentro de este apartamento se desarrollaba un drama que pronto saldría afuera. Elvira pensaba en cómo cambiaría su vida. Roberto arrestado, juicio, sentencia. Diana quedaría sin padre. Ella, Elvira, se convertiría en madre soltera. El taller tendría que desarrollarlo sola. Finanzas, vida cotidiana, crianza del hijo, todo recaería sobre sus hombros. Pero todo eso era mejor que estar muerta. Las horas se arrastraban dolorosamente lentas. Elvira trataba de distraerse, ayudaba a su madre con las tareas del hogar, jugaba con Diana juegos de mesa, veía televisión. Pero los pensamientos constantemente volvían a uno. ¿Qué mostraría el análisis? A las 6 de la tarde sonó el teléfono. Número desconocido. Elvira contestó. Aló. Buenas tardes, es el laboratorio análisis forense. ¿Elvira Romero? Sí, soy yo. El resultado de su análisis está listo. Puede venir por la conclusión. El corazón de Elvira latió más rápido. ¿No puede decirme por teléfono qué encontraron? La mujer al otro lado de la línea guardó silencio. Encontramos en la muestra una sustancia tóxica potente. Los detalles en la conclusión. Venga, por favor. Voy ahora. Gracias. Elvira dejó el teléfono y miró a su madre. Las manos le temblaban. Veneno. Hay veneno allí, mamá. Carmen cerró los ojos, se persignó. Dios mío. Significa que Diana no se equivocó. No. Vio y entendió todo correctamente. Él realmente quería matarme. Elvira agarró la bolsa, las llaves del auto. Mamá, voy por la conclusión.
Luego directo a la policía. Volveré cuando termine todo. Por supuesto. B. Ten cuidado. Elvira salió corriendo del apartamento, bajó al auto. Arrancó el motor y se dirigió al laboratorio. Ahora, cuando quedó claro que Roberto realmente trató de envenenarla, el miedo se convirtió en furia fría. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a planear su muerte, sonreírle a la cara, besarla al despedirse? Llegó al laboratorio en 15 minutos. Subió al segundo piso, entró a la recepción. La misma mujer con bata blanca la recibió con una carpeta en las manos. ¿Elvira Romero? Aquí está su conclusión. Elvira tomó el documento. Leyó, en la muestra de colágeno se encontró una sustancia tóxica potente. La concentración excede las normas de seguridad en 10 veces, puede llevar a envenenamiento agudo, daño de órganos internos, resultado letal. Las letras flotaban ante sus ojos. Elvira dobló la conclusión, la guardó en la bolsa. Gracias. Esto es todo lo que necesito. Salió del edificio y se sentó en el auto. Sacó el teléfono, buscó la dirección de la comisaría de policía más cercana. Se dirigió allá. Eran alrededor de las 6:30 de la tarde. Elvira estacionó en el edificio de policía. Tomó la bolsa con los documentos y la conclusión, entró adentro. Se acercó al oficial de guardia. Buenas tardes. Necesito presentar una denuncia. Por intento de asesinato. El oficial de guardia levantó una ceja. Pase al despacho número 5. Ahora la recibirá un investigador. Elvira pasó por el pasillo, tocó en la puerta indicada. Entró. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre de unos 40 años, uniformado. Levantó la vista, apartándose de los documentos. La escucho. Me llamo Elvira Romero. Quiero presentar una denuncia. Mi marido intentó matarme. Tenía un motivo, y hace un mes hicimos testamentos mutuos. Sospecho que aquí hay una amante involucrada. El investigador se enderezó, tomó un bolígrafo. Cuénteme en orden. No se preocupe. ¿Tiene pruebas? Elvira sacó la conclusión del laboratorio. Aquí. Conclusión oficial. En mi colágeno se encontró veneno. El investigador estudió el documento, asintió. Esto es serio. ¿Y testigos? Mi hija. Vio cómo el padre echó el polvo en el bote. ¿Cuántos años tiene? -10. El testimonio de un niño puede ser tomado en cuenta, pero se necesitan pruebas adicionales. Dice que tiene un testamento. Sí. Aquí está la copia. Elvira pasó el documento. El investigador lo leyó, pensó. El motivo es claro. Propiedad, dinero. ¿Y sospecha que su marido tiene una amante? Sospecho. Pero no tengo pruebas. Revisaremos su teléfono, correspondencia. Si hay conexión con alguien, la encontraremos. ¿Dónde está su marido ahora? En viaje de negocios. Pero hoy en la tarde sale de vuelta. Mañana por la mañana debe estar en casa. El investigador asintió. Bien. Lo detendremos cuando vuelva. Es mejor tomarlo en casa, para que no haya pánico ni intentos de escapar. ¿Acepta un registro del apartamento? Sí, por supuesto. Entonces formalizaremos la denuncia, abriremos el caso. Mañana por la mañana realizaremos la detención. Elvira firmó todos los papeles necesarios. Cuando salió de la policía, en la calle ya había oscurecido. Se sentó en el auto y simplemente estuvo sentada varios minutos, sin arrancar el motor. Ya está. La rueda está en marcha. Mañana Roberto será arrestado. Comenzará la investigación, el juicio. Su vida dará un vuelco definitivamente, pero estará viva. Y Diana estará a salvo. Eso es lo principal. Elvira volvió a casa de su madre tarde en la noche. Diana ya dormía, Carmen recibió a su hija en la puerta con mirada ansiosa. ¿Y bien? Presenté la denuncia. Mañana por la mañana lo detendrán cuando llegue a casa. Su madre la abrazó. Gracias a Dios. Al menos algo definitivo. ¿Comerás?
Te dejé la cena. Gracias, mamá. No quiero. Solo tomaré té. Pasaron a la cocina, se sentaron a la mesa. Elvira se sirvió té caliente. Las manos aún temblaban ligeramente, la adrenalina después de la conversación en la policía aún no la soltaba. El investigador dijo que revisarán su teléfono, correspondencia. Si hay rastros de comunicación con una amante, los encontrarán rápido. Carmen asintió y se sirvió té. Elvira, he estado pensando. ¿Realmente él solo llegó a esto? ¿O alguien lo empujó? Elvira pensó. De hecho, Roberto nunca fue una persona particularmente ingeniosa. Vivió con él 12 años y conocía bien su carácter. Era ejecutivo, cuidadoso, pedante en los detalles, siempre pagaba las cuentas a tiempo, vigilaba el orden en los documentos, nunca olvidaba fechas importantes. Pero no se le podía llamar estratega. Prefería actuar según instrucciones, por caminos transitados, evitaba riesgos y combinaciones complejas. El plan con el testamento, con el veneno, con la coartada, con el viaje de negocios como tapadera, todo esto requería cálculo frío, combinaciones de varios movimientos, capacidad de prever consecuencias y cubrir huellas. Esto no se correspondía en absoluto con el carácter de Roberto tal como ella lo conocía. O bien cambió seriamente en el último año, convirtiéndose en una persona completamente diferente, o bien, y esto parecía mucho más probable, alguien lo ayudó a armar este plan. Alguien más astuto, más calculador, alguien a quien esto le convenía. También pienso en eso. Lo más probable es que si tiene una amante, ella está involucrada en esto. Tal vez incluso ella inventó todo. Entonces no es solo una amante. Es cómplice. Sí. Y si la investigación lo prueba, a ella también le espera la cárcel. Elvira bebió el té, miró el reloj. Casi las 10 de la noche. Roberto ahora probablemente piensa que su esposa está muriendo o ya muerta. ¿Qué siente? ¿Alegría? ¿Alivio? ¿O miedo de que el plan no haya funcionado? Mamá, ¿alguna vez sospechaste que había algo mal con él? Carmen negó con la cabeza. No. Siempre fue cortés, amable. Me ayudaba cuando le pedía. En las fiestas venía, daba regalos. Un yerno normal. Nada sospechoso. Significa que lo ocultaba bien. O realmente cambió recientemente. La gente puede cambiar muy rápido si tiene una motivación fuerte. Elvira terminó el té y se levantó. Iré a dormir. Mañana será un día pesado. Por supuesto, ve. Ya te hice la cama. Elvira besó a su madre en la mejilla y pasó a la sala. Se desvistió. Se acostó en el sofá, se cubrió con la manta. Cerró los ojos, pensó. Los pensamientos giraban en su cabeza, construyendo el cuadro de lo que debería suceder mañana. Roberto llegará a casa en taxi. Abrirá la puerta del apartamento. Entrará. Posiblemente llame al hospital para preguntar por el estado de su esposa. O irá allá de inmediato. Pero, en todas partes lo encontrará la policía. No, el investigador dijo que es mejor tomarlo en casa. Significa que lo esperarán en el apartamento. O cerca, en la entrada. Entrará y de inmediato la detención. Elvira imaginó su cara en ese momento. Shock. ¿Incomprensión? ¿Intento de aparentar inocencia? Se negará, por supuesto. Dirá que todo es un error, que no hizo nada. Pero las pruebas estarán en su contra. Se volteó de lado, subió la manta más arriba. Extraño era pensar que aún ayer consideraba a Roberto su marido, el padre de su hija, la persona con la que vivió 12 años. Y ahora es un enemigo. Una persona que quería matarla. Elvira finalmente se durmió. Durmió varias horas con sueño inquieto, lleno de imágenes fragmentadas. Despertó por el sonido del teléfono. Agarró el aparato, número desconocido. ¿Aló? ¿Elvira Romero? Es el investigador Cordero. Ahora nos dirigimos a su apartamento.
Su marido debe llegar a las 8 de la mañana, significa que a las 9 estará en casa. ¿Podrá venir para dar testimonio? Sí, por supuesto. Salgo ahora. Bien. Nos veremos en la entrada a las 8:30. Elvira se levantó de un salto, rápidamente se vistió. Carmen ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Mamá, tengo que ir. El investigador llamó. Come al menos algo. No tengo tiempo. Luego, Elvira salió corriendo del apartamento, se sentó en el auto y se dirigió a su casa. En el camino pensaba cómo sería todo. Roberto entrará al apartamento y allí la policía. Detención. Interrogatorio. Incautación del teléfono. Búsqueda de pruebas. Llegó 10 minutos antes de la hora indicada. En la entrada estaba un auto de servicio, al lado 2 hombres de civil. Uno de ellos se acercó, Cordero, el investigador con quien hablaron ayer. Elvira Romero, buenos días. Buenos días. Ahora esperaremos a su marido y realizaremos la detención. ¿Está lista? Lista. Subieron al apartamento. Elvira abrió la puerta, dejó pasar al investigador y a otro empleado adentro. Cordero miró alrededor. ¿Dónde estaba el colágeno que entregó para análisis? En la cocina, sobre la mesa. Pasaron a la cocina. Cordero sacó una cámara, tomó varias fotos del lugar donde estaba el bote. Bien. Ahora esperamos. El tiempo pasaba lentamente. Elvira estaba sentada en el sofá de la sala, el investigador y su compañero estaban junto a la ventana, mirando a la calle. A las 8:30 llegó un taxi al patio. De él salió Roberto con una maleta. Es él, dijo Elvira bajito. Cordero asintió a su compañero. Este salió del apartamento, bajó. Elvira oía cómo la puerta de la entrada se cerró. Pasos. El sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió. Roberto entró al pasillo, dejó la maleta. Se volteó y se quedó petrificado. Frente a él estaban Elvira y el investigador. ¿Qué? ¿Elvira? Pero si tú estás en el hospital. Cordero sacó su identificación. ¿Roberto Campos? Investigador Cordero. Está detenido por sospecha de intento de asesinato. ¿Tiene preguntas? Roberto palideció. Miró a su esposa, luego al investigador. ¿Esto es algún error? Yo no hice nada. Lo averiguaremos. Iremos a la comisaría. El segundo empleado entró al apartamento, puso esposas a Roberto. Elvira miraba a su marido y no lo reconocía. Era un desconocido. Una persona que quería su muerte. Elvira, diles que esto es un disparate. Roberto intentó dar un paso hacia ella, pero el empleado lo detuvo. No entiendo qué está pasando. Echaste veneno en mi colágeno, dijo Elvira fríamente. Diana lo vio. Y el laboratorio lo confirmó. Roberto se quedó inmóvil. Su cara se desfiguró, primero shock, luego miedo. Diana. ¿Qué? No, esto. Yo no. Ya basta, Cordero asintió a su compañero. Llévelo. Sacaron a Roberto del apartamento. Elvira quedó de pie en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Todo terminó. Está arrestado. Cordero se acercó a ella. Elvira Romero, necesitamos realizar un registro. Puede quedarse, ahora vendrán testigos. Me quedaré. El investigador llamó a otros 2 empleados e invitó a 2 vecinos sorprendidos. Los empleados comenzaron la inspección del apartamento. Elvira estaba sentada en la sala y observaba. Revisaban armarios, cajones, buscaban rastros del crimen. En el bote de basura de la cocina encontraron el paquetito vacío con cierre, ese mismo del que Roberto vertió el polvo. Cordero cuidadosamente lo puso en una bolsa para pruebas. Luego incautaron el teléfono de Roberto de su bolsa, que estaba junto a la puerta. Cordero lo encendió, comenzó a revisar los mensajes. Elvira veía cómo fruncía el ceño. Aquí hay correspondencia con cierta Alba. Muchos mensajes de los últimos meses. ¿Es ella? Parece que sí.
Ahora enviaremos el teléfono a pericia, recuperaremos los datos borrados. Si hay algo comprometedor, lo encontraremos. El registro duró unas 2 horas. Cuando terminaron, Cordero se acercó a Elvira. Nos llevamos el teléfono, documentos y algunas cosas para pericia. Tendrá que venir a la comisaría para dar testimonio oficial. Hoy o mañana. Está bien. Iré. El investigador se fue. Elvira quedó sola en el apartamento. El silencio pesaba. Pasó a la cocina, se sentó a la mesa. Miró el lugar donde estaba el bote de colágeno. Si no fuera por Diana, ahora estaría muerta. O muriendo en el hospital. El teléfono sonó. Su madre. Elvira, ¿cómo fue? Lo detuvieron. Lo llevaron a la comisaría. Gracias a Dios. ¿Cómo estás? Bien. Cansada. Ven acá. Diana está preocupada. Voy ahora. Elvira tomó la bolsa y salió del apartamento. Cerró la puerta con llave. Bajó, se sentó en el auto. Se dirigió a casa de su madre. Diana la recibió en la puerta. Mamá. ¿Lo atraparon? Sí, cariño. Lo atraparon. La niña abrazó a su madre y lloró. Elvira le acariciaba la cabeza, ella misma conteniendo las lágrimas. Todo terminó. Están a salvo. Al día siguiente Elvira fue a la comisaría para dar testimonio oficial. Diana se quedó con la abuela. La niña ya había recibido demasiado estrés. El investigador Cordero recibió a Elvira en su despacho. Sobre la mesa había documentos, impresiones, fotografías. Siéntese, Elvira Romero. Necesitamos fijar su testimonio oficialmente. Dígame, ¿sabía de la existencia de esta Alba Serrano? No. Es la primera vez que escucho ese nombre. Revisamos el teléfono de su marido. Allí hay extensa correspondencia con ella de los últimos 8 meses. Y parte de los mensajes fueron borrados, pero los recuperamos a través del operador. Cordero giró hacia Elvira una laptop. En la pantalla había capturas de pantalla de la correspondencia. Elvira comenzó a leer, y con cada línea por dentro todo se comprimía de furia y dolor. Roberto, pronto todo se resolverá. Un poco más de paciencia. Alba, estoy cansada de esperar. Prometiste que para el otoño estaríamos juntos. Roberto, lo estaremos. Lo organizaré todo. Con el testamento el asunto está cerrado, queda lo último. Alba, ¿y la niña? ¿Estás seguro de que no habrá problemas con ella? Roberto, se quedará con mi suegra. Ella hace tiempo quiere pasar más tiempo con su nieta. No nos estorbará. Elvira con dificultad apartó la vista de la pantalla. Planeaban esto juntos. A juzgar por la correspondencia, sí. Hay mensajes aún más concretos. Mire. Cordero pasó más adelante. Alba, ¿encontraste dónde conseguir lo que hablamos? Roberto, sí. Un conocido lo conseguirá. Dice que todo será perfecto si se calcula bien la dosis. Alba, lo principal es que parezca natural. Un ataque cardíaco o algo así. Roberto, todo será limpio. Confía en mí. Elvira cerró los ojos. Significa que discutían cómo mejor matarla. Elegían el método. Calculaban la dosis de veneno. Planeaban que todo pareciera natural. Ya citamos a Alba Serrano a interrogatorio, dijo Cordero. Vive en el distrito vecino, trabaja como administradora en un gimnasio. 27 años, soltera. Conoció a su marido hace alrededor de un año, cuando él fue a ese gimnasio. Hace un año, repitió Elvira. Significa que todo este tiempo vivió una doble vida. Parece que sí. En la correspondencia se ve que se reunía regularmente con ella, alquilaba hotel, daba regalos. Los gastos eran pequeños, para que usted no sospechara. Elvira recordó cómo Roberto los últimos meses se quedaba más seguido en el trabajo, viajaba en viajes de negocios. Ella lo atribuía a la carga de trabajo. Y él simplemente pasaba tiempo con su amante. ¿Y el veneno? ¿Averiguaron dónde lo consiguió? Estamos trabajando en eso.
En la correspondencia se menciona cierto conocido, pero no hay nombre. Interrogaremos a su marido con más detalle. Por ahora se niega, dice que todo es un malentendido. Se negará hasta el final, posiblemente. Pero las pruebas son suficientes. Testimonio de la hija, conclusión del laboratorio, correspondencia con la amante, motivo en forma de testamento. El caso es sólido. Elvira asintió. Cordero continuó. Dígame, ¿no notó algún cambio en el comportamiento de su marido últimamente? Elvira pensó. Se volvió más distante. Hablaba menos conmigo, se interesaba menos por los asuntos. Pero pensé que era solo cansancio del trabajo. En general no es una persona muy emocional, así que la diferencia no era muy notable. ¿Y en el aspecto íntimo? Elvira hizo una mueca ante la franqueza de la pregunta, pero respondió. Los últimos meses casi nada. Decía que estaba cansado. Yo no insistía. Entendido. Cuadro clásico de infidelidad. Se cambió a otra mujer y usted se convirtió en una carga para él. Más la propiedad que quería obtener sin división. Elvira suspiró. Podría simplemente divorciarse. Yo no me habría opuesto. Pero entonces perdía el apartamento y la mitad de la propiedad y los ahorros. Y así obtenía todo. La avaricia es más fuerte que la razón. Terminaron de formalizar el testimonio. Elvira firmó el protocolo y salió del despacho. En el pasillo de la comisaría había ruido, alguien gritaba, alguien conversaba, los teléfonos sonaban sin parar. Un día de trabajo normal en la policía. Bajó al primer piso y se topó en las puertas con una mujer joven. Estaba bien vestida, arreglada, con largo cabello oscuro y maquillaje brillante. En el cuello colgaba un colgante caro, en la mano un brazalete. Elvira instintivamente entendió, es ella. Alba. La mujer también miró a Elvira, y por un segundo sus miradas se encontraron. Alba primero apartó los ojos y pasó de largo. Elvira salió a la calle, se sentó en el auto. Significa que ahí está, la rival. Joven, hermosa, segura de sí misma. Por ella Roberto decidió matar a su esposa. Por ella estaba dispuesto a destruir la familia, dejar a su hija sin madre. Elvira arrancó el motor y se dirigió a casa de su madre. En el camino pensaba en lo que seguiría. Investigación, juicio, sentencia. Divorcio. División de propiedad, aunque ahora difícilmente Roberto obtendría algo, después del intento de asesinato el tribunal seguramente estaría de su lado. Cuando llegó a casa de Carmen, Diana la recibió con cara preocupada. Mamá, ¿cómo fue? ¿Todo bien, pequeña? Di mi testimonio. Ahora la investigación trabajará. ¿Y a papá lo van a meter preso? Elvira se arrodilló junto a su hija. Sí, Diana. Lo van a meter preso. Lo que hizo es un crimen muy serio. La niña asintió. Por su cara se veía que trataba de comprender la situación. Mamá, ¿es mi culpa que te lo haya contado? Elvira abrazó a su hija. No. No eres culpable. Me salvaste la vida. Hiciste lo correcto, muy correcto. Estoy orgullosa de ti. Diana se apretó contra su madre y lloró. Elvira le acariciaba la cabeza, ella misma conteniendo las lágrimas. Carmen entró a la habitación. Elvira, te llamaron de la policía hace unos 10 minutos. Pidieron que devolvieras la llamada. Elvira tomó el teléfono, marcó el número de Cordero. Escucho. Elvira Romero, es Cordero. Tenemos noticias. Interrogamos a Alba Serrano. ¿Y qué? Al principio lo negó todo. Pero cuando le mostramos la correspondencia, se quebró. Confesó que efectivamente estaba en una relación con su marido y sabía de sus planes. Más aún, ella misma lo empujó a esto. Elvira apretó el teléfono con más fuerza. O sea que ella fue la iniciadora, parcialmente. Ella lo convenció de que el divorcio era largo y no conveniente y que la muerte de la esposa resolvería todos los problemas. Incluso encontró a la persona que consiguió el veneno. ¿A quién? A cierto Vicente Cruz, entrenador del mismo gimnasio. Antes trabajaba en un laboratorio químico,
tenía acceso a reactivos. Ya lo detuvimos. Él también confesó. Elvira cerró los ojos. Significa que era todo un grupo. Alba planificaba, Vicente conseguía el veneno, Roberto ejecutaba. ¿Qué pasará ahora con ella? Elegimos medida preventiva en forma de compromiso de no salir. No puede abandonar la ciudad hasta el final de la investigación. Luego el juicio, y le espera condena como cómplice. Bien. Gracias por avisar. Elvira dejó el teléfono. Le contó a su madre las noticias. Carmen negó con la cabeza. Mira qué gente hay. Joven, hermosa, pero el alma podrida. El dinero hace cosas terribles con la gente, mamá. Por la noche Elvira trató de dormir, pero los pensamientos no la dejaban en paz. Pensaba en Roberto, en cómo ahora está sentado en una celda. ¿Se arrepiente? ¿O se enoja de que el plan no funcionó? Pensaba en Alba, que está sentada en casa bajo compromiso y posiblemente ya planea cómo evitar la responsabilidad. Pensaba en Diana, que ahora tendrá que vivir con la conciencia de que su padre es un asesino. Pensaba en sí misma, en cómo construir la vida más adelante. Se durmió solo al amanecer, cuando los primeros rayos del sol penetraron las cortinas. Pasaron 3 días desde la detención de Roberto. Elvira todo ese tiempo vivió en casa de su madre, sin atreverse a volver al apartamento. Allí todo le recordaba la vida anterior, ese tiempo cuando aún creía en su familia. Al 4.º día llamó el investigador Cordero. Elvira Romero, necesitamos reunirnos. Urgente. ¿Pasó algo? Sí. Alba Serrano desapareció. Elvira llegó a la comisaría en media hora. Cordero la recibió con cara sombría. Violó el compromiso de no salir. Ayer por la tarde debía presentarse a interrogatorio, no vino. Enviamos una patrulla a su casa, el apartamento vacío. Los vecinos dicen que la vieron por la mañana con una maleta. ¿O sea que huyó? Parece que sí. Estamos revisando cámaras en estaciones y aeropuertos, pero por ahora no hay rastros. Elvira se dejó caer en una silla. ¿Cómo pudo? Si tenía un compromiso. El compromiso no es arresto. No podíamos aislarla sin fundamentos suficientes. Y ella se aprovechó de eso. ¿Y ahora qué? La declararemos en búsqueda. Pero si ya dejó la ciudad o el país, encontrarla será difícil. Elvira apretó los puños. Significa que esta mujer, que ayudó a planear el asesinato, simplemente huirá y evitará el castigo. ¿Y cómo pudo salir en general? No le quitamos el pasaporte, solo pedimos que no abandonara la ciudad. Podía tener uno internacional. Cordero abrió una carpeta con documentos. Investigamos su biografía. Alba Serrano no es del todo quien dice ser. Cambió de nombre hace 5 años. Antes era Alicia Sánchez. Y ya tenía antecedentes por estafa. ¿Qué? Sí. Engañaba a hombres, se ganaba la confianza, sacaba dinero o propiedad, luego desaparecía. Cumplió 2 años condicional, luego cambió documentos y empezó de nuevo. Elvira sintió como todo se enfriaba por dentro. ¿Significa que Roberto no fue el primero? A juzgar por todo, no. Encontramos otros 2 hombres que presentaron denuncias contra ella. Uno perdió un apartamento, el segundo una suma grande de dinero. Ambas veces salió impune porque probar la estafa era difícil, formalmente todo parecía contratos voluntarios de donación. Elvira pensó. Significa que Roberto cayó en manos de una estafadora profesional. Ella elegía específicamente hombres con dinero o propiedad, se ganaba su confianza, los manipulaba, y luego tomaba todo y desaparecía. Pero esta vez fue demasiado lejos, continuó Cordero. Asesinato ya no es estafa. Es un artículo serio. Por eso huyó. ¿Y cree que está sola? ¿O alguien la ayudó? Cordero asintió. Revisamos sus llamadas telefónicas de los últimos días. Se comunicaba activamente con cierto Ignacio Luján. Es un hombre de 40 años, empresario, dueño de varias empresas. Vive en Madrid, pero frecuentemente está en el extranjero. ¿Y qué? Resultó que conoce a Alba desde hace medio año. Se reunían periódicamente, él le daba regalos,
pagaba viajes. Y ayer la ayudó. ¿Cómo? La sacó en su auto a la región vecina, de allí volaron juntos a Turquía. Él tiene propiedad allá. Ahora ella probablemente ya está allá. Elvira cerró los ojos. Significa que mientras Alba salía con Roberto y planeaba el asesinato, paralelamente tenía una opción de respaldo. Un amante rico que en caso necesario ayudaría a esconderse. O sea que los engañó a todos. Se puede decir así. Es una profesional. Sabe manipular, planear, encontrar salidas. Su marido fue para ella solo otra víctima. ¿Y a este Ignacio? ¿Lo castigarán por complicidad? Cuando vuelva, será interrogado. Pero probar su conocimiento del crimen será difícil. Elvira se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del vidrio había un paisaje urbano gris normal. La gente iba por sus asuntos, los autos pasaban, la vida continuaba. Significa que quedará impune. No del todo. La declaramos en búsqueda internacional. Si intenta volver a España o ir a un país con extradición, la detendrán. Pero si se queda en Turquía o va a algún país sin tratado de entrega, entonces sí, castigarla será difícil. Elvira volvió a la mesa. ¿Y Roberto? ¿Qué pasa con él? Está dando testimonio. Confesó completamente. Dice que Alba lo convenció de que era la única salida. Que después de su muerte comenzarían una nueva vida, comprarían una casa, se casarían. Él le creyó. Tonto, dijo Elvira bajito. Sí. Pero no es justificación. Fue conscientemente a un crimen. La pericia confirmó que el veneno era de concentración letal. Si usted lo hubiera tomado, las posibilidades de sobrevivir habrían sido casi nulas. Elvira negó con la cabeza. Significa que Roberto realmente quería matarla. No solo asustarla, no solo enfermarla, matarla. ¿Qué condena le espera? Por el artículo tentativa de homicidio, de 8 a 15 años. Considerando la confesión, cooperación con la investigación y que el crimen no se consumó, lo más probable es que reciba unos 10 años. 10 años. Diana tendrá 20 cuando salga. Elvira tendrá 46. Pidió transmitirle que se arrepiente, agregó Cordero. Elvira sonrió irónicamente. ¿Se arrepiente? Por supuesto. Porque lo atraparon. Si no fuera por Diana, ahora estaría libre, y yo en la tumba. Cordero guardó silencio. Elvira tomó la bolsa. ¿Qué debo hacer ahora? Formalizar el divorcio. Presentar demanda de privación de derechos parentales, si quiere. Recuperar su vida. Elvira asintió y salió del despacho. Se sentó en el auto y simplemente estuvo sentada varios minutos, sin arrancar el motor. Alba huyó. Roberto en prisión. La vida destruida. Se dirigió a casa de su madre. Contó las noticias. Carmen negó con la cabeza. Tales mujeres siempre encuentran una salida. No tienen conciencia, pero tienen astucia. Usó a Roberto, y luego lo abandonó. Por supuesto. Necesitaba dinero, no a él. Cuando el plan falló, encontró un nuevo patrocinador y se fue. Estafadora clásica. Elvira se acercó a Diana, que hacía tareas en la habitación. Diana, necesitamos hablar. La niña dejó el cuaderno. ¿Qué pasó, mamá? A papá lo van a meter en prisión. Por mucho tiempo. Nos divorciaremos. Comenzaremos una nueva vida, solo nosotras dos y la abuela. Diana asintió. Entendí. ¿Y esa mujer? Huyó al extranjero. La van a buscar, pero no la encontrarán pronto. ¿Significa que es mala? Sí, Diana. Muy mala. Engañaba a la gente por dinero. Y a papá también engañó. Diana pensó. Mamá, ¿papá nos quería? Elvira se sentó junto a su hija. Probablemente alguna vez, a su manera, nos quiso. Pero hizo una muy mala elección. Creyó en las personas equivocadas e hizo algo horrible. Ahora tendrá que responder. ¿Y lo perdonaremos? Elvira suspiró. No sé, Diana. Perdonar es complicado. Tal vez algún día.
Pero ahora solo necesitamos seguir viviendo y ser felices. Sin él. Diana abrazó a su madre. Está bien, mamá. Me esforzaré. Pasaron varios meses. La investigación terminó, el caso se pasó a juicio. Elvira formalizó el divorcio en ausencia, no quería ver a Roberto. El tribunal dictó sentencia, 12 años de colonia de régimen estricto. Roberto no apeló, reconoció completamente la culpa. A Alba nunca la encontraron. Se disolvió en algún lugar en el extranjero. Ignacio Luján recibió condena condicional por encubrimiento, pero quedó en libertad. Vicente Cruz, el entrenador que consiguió el veneno, recibió 7 años, menos que Roberto, porque no fue el ejecutor directo. Elvira volvió a su apartamento. Los primeros días fue difícil, cada rincón recordaba el pasado. Pero gradualmente comenzó a organizar el espacio de nuevo. Hizo reparación en el dormitorio, cambió los muebles de lugar, tiró las cosas de Roberto. El taller seguía trabajando. Las 3 empleadas la apoyaban como podían. Había suficientes pedidos, el dinero entraba establemente. Elvira incluso comenzó a pensar en expandirse, tal vez contratar otro maestro, abrir una pequeña tienda junto al taller. Diana iba al psicólogo. Al principio fue difícil, la niña se culpaba de que el padre estuviera en prisión. Pero el psicólogo la ayudó a entender que no era culpable, que actuó correctamente, salvó a mamá. Carmen se mudó a vivir con ellas. Elvira lo propuso, y su madre aceptó. Ahora las 3 generaciones de mujeres, vivían en este apartamento y se apoyaban mutuamente. Una noche Elvira estaba sentada en la cocina con una taza de té. Diana ya dormía, Carmen veía televisión en la sala. Estaba tranquilo y calmado. Elvira pensaba en cuánto había cambiado en estos meses. Perdió a su marido, ilusiones, fe en la felicidad familiar. Pero obtuvo algo diferente, confianza en sí misma, comprensión de su propia fuerza, cercanía con su hija y madre. El teléfono vibró sobre la mesa, sacando a Elvira de sus pensamientos. Lo tomó, miró la pantalla. Mensaje de número desconocido. Elvira frunció el ceño y lo abrió. Elvira, es Roberto. Escribí a través de un conocido, porque mi teléfono me lo quitaron. Perdóname, por favor. Fui un completo tonto, idiota, que creyó en palabras bonitas y promesas. Alba me engañó, me usó, y luego me abandonó como una cosa innecesaria. Lo perdí todo, a ti, a Diana, la casa, la libertad, el futuro. Todo lo que era importante, lo destruí con mis propias manos. Perdóname, si puedes. Entiendo que no merezco perdón, pero necesitaba decir esto. Elvira leyó el mensaje 2 veces, despacio, pensando en cada palabra. Luego miró largo rato la pantalla, sintiendo cómo por dentro luchaban diferentes emociones, lástima, enojo, decepción, cansancio. Roberto se arrepentía. Tal vez sinceramente. ¿Pero acaso eso cambiaba algo? ¿Acaso eso le devolvía esos meses de miedo y dolor? ¿Acaso borraba el hecho de que planeó su asesinato? Elvira detuvo el dedo sobre el botón de respuesta, luego cambió de opinión y borró el mensaje. No respondió. No escribió ni una palabra. El perdón, posiblemente, vendría algún día más adelante, a través de los años, cuando el dolor se embotara y se pudiera mirar todo esto desde fuera. Tal vez. Pero ahora no lo necesitaba. Ahora solo necesitaba seguir viviendo, construir una nueva vida, estar junto a su hija y no mirar atrás a las ruinas del pasado. Terminó el té, lavó la taza y la puso en el escurridor. Pasó por el pasillo, miró en la habitación de Diana, la niña dormía tranquila, abrazando su juguete de peluche favorito. Elvira arregló la manta, besó a su hija y salió en silencio. En el dormitorio se cambió a pijama, se acostó en la cama, se cubrió con la manta. Detrás de la ventana hacía ruido la ciudad nocturna, sonaban autos, en algún lugar tocaba música, se oían voces de transeúntes. La vida normal, que no se detenía ni un minuto. Elvira cerró los ojos.
Por delante había mucho trabajo, muchos planes, mucha incertidumbre. Pero lo principal, estaba viva. Su hija estaba a su lado. Y ambas estaban a salvo. Eso era más importante que todo lo demás.